Por favor, yo quiero pedirte que puedas estar muy atento, muy atenta a lo que voy a compartirte en esta noche, porque estoy seguro que va a ministrar tu corazón, ya que el tema, ya solo el título, En Batalla, nos pone listos para aprender una verdad poderosa que yo creo que va a inspirar nuestros corazones. Sé que también el tiempo que tengo es corto, por eso voy a aprovechar el tiempo lo más que pueda para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. Por favor, quiero que vaya a Efesios capítulo 6, desde el verso 10, para que podamos leer una verdad poderosa que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia vigorosa, una iglesia fuerte, una iglesia soñadora, una iglesia visionaria, una iglesia que tiene características muy interesantes. También tiene sus problemas, pero tiene una característica muy interesante. Es fuerte, es apasionada, es evangelizadora, es soñadora. Y de pronto el apóstol Pablo, entendiendo que muchas veces nosotros podríamos equivocarnos de batalla o de enemigo, porque creo que el problema más grande es que estemos peleando con las personas incorrectas, ¿no? Con el enemigo incorrecto. Y el apóstol Pablo, de manera muy clara, nos va a hablar contra quién es nuestra batalla. Por favor, léalo conmigo. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién te acecha? Por favor, dime, ¿quién te acecha? El diablo. El diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Qué significa carne ni sangre? Es los humanos. Nuestra lucha no es contra humanos, en otras palabras, ¿no? Carne y sangre, o sangre y carne, sino contra, aquí está, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la palabra del Señor nos indica que nuestro enemigo, escuche por favor, nuestro enemigo es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Escuche esto por favor. Por esa razón, usted no puede ir contra los homosexuales, porque ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás y la mentira que les ha hecho creer del homosexualismo. Note esto por favor. Nuestros enemigos, escuche, no son los borrachos, ¿no? Nosotros tenemos que amarlos. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son Satanás y los demonios y esos vicios que ellos con la que han encadenado a estas personas. ¿Me dejo entender? Entonces tenga cuidado con levantar a una persona como su enemigo o como su enemiga. Como su enemiga. De pronto una muchacha que tal vez el chico no le corresponde, sino que le corresponde a la otra muchacha, uno dice, esa demonia, dice, no, ni es tu enemiga ni es demonia, ¿no? No. Lo que pasa es que para que una relación funcione tiene que haber atracción en doble dirección, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá. Si el chico no se ha fijado en ti o la muchacha no se ha fijado en ti, no puede decir que es tu enemigo o tu enemiga. No. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. El diablo es nuestro enemigo. Por esa razón podríamos equivocarnos de batalla. ¿Cuántos jóvenes cristianos han querido ahorcar a Merino, el expresidente? ¿Cuántos jóvenes han intentado pelear contra los policías? Como si fueran los enemigos. Tu enemigo, escúchame por favor, según la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Así que ten cuidado con estar peleando la batalla que no te corresponde. Porque muchas veces nosotros gastamos energía en lo que no debemos gastar.
¿Cuántos cristianos se pelean con otros cristianos? ¿Cuántos cristianos se pelean con su líder o hasta con su pastor? ¿O cuántos pastores se pelean con sus ovejas como si fueran sus enemigos? No son tus enemigos. Carne y sangre no son tus enemigos. Escriba ahí en la transmisión. Carne y sangre no son nuestros enemigos. Tus enemigos son Satanás y los demonios. Esos son nuestros enemigos. Y dice la palabra, en el verso 13, por tanto, o sea, ya que tenemos este enemigo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y dice, ahí está, pastor, ahí está. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Aquí está, pastor. Por eso yo agarré palo, piedra. Por eso yo agarré mi escudo. Por eso me fui a la batalla. No. Siga leyendo, por favor. Siga leyendo. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Por favor, subraye justicia. Y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿No? Los dardos del enemigo de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. El apóstol Pablo está haciendo alusión a la armadura del soldado romano. Y la armadura del soldado romano tenía algunos elementos que Pablo le da característica espiritual. Por ejemplo, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Había un cinto, porque recuerde que la armadura se colocaba encima de una túnica que se colocaban los guerreros o soldados. Y ese cinto ajustaba la túnica. Entonces ese cinto permitía que también pudiera estar afirmado. Entonces dice que la firmeza que tú y yo debemos tener está basado en la verdad. La verdad. Nosotros tenemos que caminar siempre en la verdad. Nunca en la mentira, nunca en la oscuridad, nunca en el engaño, sino siempre en la verdad. ¿Qué más dice la palabra? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza era el protector que uno se colocaba en el pecho. Y el órgano más delicado en el pecho es el corazón. Así que la coraza lo que hacía era protegía especialmente el corazón. Porque cuando un guerrero quería atacar al soldado, lo que hacía era lanzaba la flecha o la lanza al corazón. Pero la coraza impedía que esto sea atacado. En otras palabras, Pablo está diciendo que un guerrero, un verdadero guerrero, un soldado de Jesucristo, no solamente está ceñido con la verdad, sino que también tiene un corazón justo. Tiene un corazón justo. Capte esto, por favor. Porque yo creo que el reto más grande que tenemos en esta vida es que podamos tener un corazón justo. Siga leyendo. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, tenemos que proclamar el evangelio de la paz, hermanos. La Biblia dice que somos llamados a ser pacificadores. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Hay una bendición para aquel que promueve el evangelio de la paz, hermanos. No existe la paz pasiva. La paz tiene que ser activa. Esa paz activa es la que me lleva a buscar la armonía, a buscar la tranquilidad, a buscar el sosiego, a buscar la armonía aún en la propia familia. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, tú serás un promotor de esa paz. En otras palabras, cuando tu papá y tu mamá están discutiendo, tú no vas a decirle, vamos viejo, tú puedes, vamos mamá, tú puedes mamá. No puedes decir eso. Tú eres un pacificador, tú eres una pacificadora. Entonces, ¿qué te toca hacer?
Si ellos están discutiendo delante de todos los hijos, cosa que no deberían hacer, tú vas y pacificas, tú pones tranquilidad, tú pones orden, tú le dices, por favor, cálmense, pónganse tranquilos, a paz nos ha llamado el Señor. Y si en el mundo tú miras violencia, tú eres un pacificador, tú eres una pacificadora. Nunca voy a olvidar que un día, saliendo de la anterior casa donde yo vivía, un hombre estaba golpeando a su esposa, golpeándola, literalmente la estaba pateando en el rostro. Y cuando yo vi eso, hermanos, yo sé que hay que tener cuidado en meterse en esos pleitos, porque a veces uno termina mal. Pero yo estaba solo, mi esposa y yo, y en esa calle donde no había gente, solo estaba el hombre golpeando. Yo creo que ese hombre pudo haberla matado. Entonces yo digo, ¿será que Dios nos ha llamado a ser pacificadores aún en situaciones como esas? Y hasta el día de hoy sigo pensando. Déjeme decirles algo, yo tuve que intervenir. Y trataba de detenerla al hombre, yo no peleé con él, yo estaba tratando de ponerme en medio, pero como veía que el hombre estaba enfurecido y estaba golpeando a su esposa y ni siquiera se daba cuenta que yo estaba tratando de detenerlo, yo puse mi pie para que ya no le pateara en la cara, y el hombre comenzó a patearme el pie y me hizo un chinchón en el tobillo que me duró como 2 días, pero pude por lo menos controlarlo y decirle, por favor, si tú la matas te vas a ir a la cárcel, si tú la matas tu vida se va a arruinar, tus hijos, piensa en tu familia. Y parece como que el hombre entró en razón, entró en sentido. Y yo creo que hay muchas formas de que podamos ser pacificadores. Yo pude al día siguiente, porque era una persona muy cerca a mi casa, y yo pude al día siguiente encontrarme con él y hablarle de Jesucristo. Y decirle, mira, yo no sé si tú te diste cuenta lo que pasó ayer, pero estabas borracho, pero hoy quiero hablarte de Jesús. Y fui nuevamente a llevarle el mensaje de paz. ¿Sabe que a veces me encuentro con este hombre en el aeropuerto? Y cada vez que me encuentro me dice, don Antonio, él es mayor que yo, ¿no? Pero, don Antonio, hola. Y una relación muy buena a causa de ese acontecimiento. Escúcheme lo que le voy a decir. El evangelio, dice la Biblia, que es el evangelio de la paz, no de la guerra. Por lo tanto, tenemos que nosotros usar los calzados del evangelio de la paz. Es decir, ser pacificadores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siga leyendo. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la cual podáis apagar los dardos del maligno. Porque el diablo es el violento, ¿sí o no? El diablo es el que está provocando, el diablo es el que está asusando. El diablo tiene planes que tú ni siquiera te imaginas. Hay muchos planes satánicos detrás de todo este movimiento, y no hablo solo del Perú, hablo del mundo entero, del movimiento político, del movimiento financiero, del movimiento aún de salud. Hay planes satánicos, hermanos. Y nosotros tenemos que apercibirnos, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el mundo está podrido en el pecado. Y la única forma de que podamos nosotros vencer los dardos del maligno es con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Fue así como David venció a Goliat, ¿no te acuerdas? Fue así como David venció a Goliat. Y yo creo que nosotros tenemos que decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, voy a pelear contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque creo que ese es el simbolismo de la historia. El simbolismo es que vendrán enemigos, vendrá Satanás, dice, como río arrasador y destructor, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos dicen amén a esto? En otras palabras, habrá victoria en el nombre de Jesús. Pero recuerde que es la fe, es tu confianza en Dios, es tu fe en Dios. ¿Qué más dice la palabra? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esto es poderoso, ¿eh? El yelmo de la salvación. Escuche, el yelmo es el casco.
es el casco. Note esto, por favor. El yelmo es el casco. Y el casco cubre la cabeza. En otras palabras, no está diciendo que te pongas un casco. Lo que está diciendo Pablo es que tu mente, tu cabeza, tenga la convicción de que eres salvo. Tenga la convicción de quién tú eres. Porque si tú no sabes quién tú eres, tú puedes pelear la batalla que no te corresponde. Si tú no sabes que tú eres del reino de Dios, tú vas a estar peleando cualquier otra batalla menos la que Dios te ha llamado a hacer. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos una gran batalla. Teníamos que salvar 3,000 niños con cáncer. Y por esa razón decidimos donar sangre. Y hicimos todo un movimiento, la Alianza Cristiana y Misionera, para poder donar sangre. Y creo que eso es una batalla para poder llevar este mensaje de luz y de esperanza. ¿Qué nos convence de hacer eso? Que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces tenemos una misión muy distinta y muy diferente a la del mundo. Tenemos una misión. Pero esa misión se encarna en tu vida cuando tú sabes que eres un hijo de Dios. Cuando tú sabes que eres una hija de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hablando de gobiernos, tienes que saber que la Biblia habla de un gobierno que se llama el gobierno o el reino milenial de Cristo, que será el único gobierno justo que vamos a presenciar nosotros los cristianos. Y recién tendremos satisfacción porque andamos de gobernante en gobernante que todos nos desilusionan. Sin embargo, llegará el día en el que Jesucristo gobernará y nosotros nos sentiremos ciudadanos de ese reino porque nuestra convicción de salvación nos hace entender que somos parte de ese reino. Y ese reino está creciendo. Ese reino, escúcheme, tiene una población más grande que China. Somos más de 1.400 millones de cristianos en el mundo entero. Por esa razón es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito en la tierra, y eso solo te lo puede dar tu convicción de que tú eres un hijo de Dios. Pero si tú no entiendes que tú eres un hijo de Dios, si todavía no te identificas, si todavía no sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida, si todavía dices, ay, no sé si miré el cielo o al infierno, entonces te vas a confundir en esta vida. Por esa razón es importante que tengas el casco de la salvación, es decir, la convicción de que tú eres un hijo de Dios. Siga, por favor. Y la espada del Espíritu. Note que todos los elementos que mencionamos antes son elementos de defensa, armas de protección, armas de defensa. La única arma ofensiva que nos da este manual es la espada. Qué tremendo. La única arma ofensiva de toda la armadura que Dios nos ha proporcionado es la palabra de Dios. Por lo tanto, el creyente que escucha un montón de música y poca Biblia está en problemas. Está en problemas. Que le gusta ver Netflix, que le gusta ver Disney, que le gusta ver Prime, que le gusta ver un montón de películas. Y no se cansa, toda la noche, está en los juegos, 4 o 5 horas. Pero lee la Biblia y a los 10 minutos se duerme. Está en problemas. Está en problemas. Porque esa es la razón por la cual andas confundido, andas confundida. Por esa razón yo te reto en el nombre de Jesús a que tomes la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Quieres pelear? Toma la espada. ¿Quieres pelear de verdad? Toma la espada. Ahora le voy a decir lo poderoso que es esta espada. Vaya a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Solamente tengo 2 textos y este que le muestro es el segundo. 2 de Timoteo. Capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura
es inspirada ¿por quién? ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Escriba eso, inspirada por Dios. Ya con eso, ya el apóstol Pablo lo calla a Timoteo. O sea, Timoteo, no es mi opinión. Lo que tienes delante de tus ojos, todo el Tanaj, que era el Antiguo Testamento que tenían, y algunos escritos que ya se estaban acumulando, como las cartas paulinas, entonces le dice, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Tiene verdades absolutas, tiene principios eternos, tiene verdad que debes conocer. Toda la palabra es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está de acuerdo, Timoteo? Timoteo, ¿está de acuerdo? Claro, el joven Timoteo, que de paso era la generación del centenario, porque de esa época, porque recién estaba como el primer siglo, ¿no? Que existían los celotes, que existían los grupos estos que también, porque ¿no? Revolucionaria, pero Pablo lo asienta. Timoteo, yo tengo planes para ti. Es más, el Señor tiene planes para ti. Pero tienes que saber algo, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Estás de acuerdo, Timoteo? Olvídate de Platón, de Aristóteles, olvídate de todos los filósofos que tú has escuchado. De paso, Timoteo venía de papá griego, por lo tanto había mucha filosofía que él seguro había aprendido. Timoteo, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Escriba ahí, por favor. Si usted cree, escríbalo. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque después de esto le dice así, que esta palabra es útil. ¿Para qué es útil? Para 4 cosas. Mire, este es el poder de la espada del Espíritu. Dice, útil para enseñar. Ahí está. ¿Qué más? Útil para redarguir. ¿Qué más? Útil para corregir. Y útil para instruir en justicia. 4 cosas. 4 cosas. Nota, por favor. ¿Cuáles son esas 4 cosas? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? 1, para enseñar. 2, para redarguir. 3, para corregir. Y 4, para instruir en justicia. Vamos con la primera, útil para enseñar. ¿Qué enseña la Biblia? Principios absolutos. No existe otro manual, no existe otro libro que te pueda enseñar las verdades absolutas que solo la Biblia te puede enseñar. Hoy en día se ha distorsionado el concepto de matrimonio, ¿sí o no? Hoy en día se le quiere dar el poder de la vida y la muerte a una mujer de acuerdo a cómo se sienta. Hoy en día, el concepto de moralidad es relativo. Y el mundo en que vivimos es un mundo que sus valores y sus principios se acomodan de acuerdo a las preferencias de la gente. Pero es tremendo porque cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que tiene principios absolutos. Dime, ¿cómo está conformado el matrimonio? ¿Es la unión de 2 hombres? ¿Es la unión de 2 mujeres? Dímelo, por favor. ¿Qué es el matrimonio según la palabra de Dios? ¿No es la unión entre un hombre y una mujer? Dime, por favor, si tú estás de acuerdo con lo que está pasando en Holanda, que hay todo un movimiento, hay una marcha, para que el gobierno apruebe una ley donde los adolescentes o los niños pueden tener una relación de amor o de afecto o de noviazgo con gente adulta. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque esas son las cosas que se vienen por aquí. Todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos es una ola que va llegando a América. Entonces pregunta, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen los principios de la palabra? ¿Tú estás de acuerdo en que los hijos
no respeten a sus padres y tomen sus propias decisiones. Yo estuve en China. ¿Sabe que China multiplicó sus clínicas abortivas de acuerdo a una ley que se aprobó? Y la ley dice que cuando una adolescente desde los 12 años para adelante quede embarazada, tiene el derecho a ir a esas clínicas y abortar sin el permiso de sus padres, sin el consentimiento de sus padres. La ley está diseñada así. Porque hubo una generación que luchó por cambiar la constitución en China y se aprobaron estas leyes y ahora hay muchas adolescentes que están abortando. Es tan alto que el gobierno ahora está preocupado porque esta ley más bien lo que está provocando es una masacre de bebés como nunca antes existió. Pregunta, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Quién rige tus principios? ¿Sobre qué fundamentas tus valores? ¿Qué es lo que tú construyes como valores absolutos en tu vida? ¿Hasta qué edad un hijo obedece a su padre? ¿Hasta que tenga el DNI? ¿Hasta cuándo obedece a su padre? ¿Hasta cuándo obedece a su madre? Quiero que piense, por favor, porque la Biblia habla de estas cosas. Por esa razón dice que es útil para enseñar valores, enseñar principios. Pero también dice la Biblia que es útil para redarguir. Y cuando la Biblia habla de redarguir, habla de volver a la carrera, volver a la ruta. Es como que, imagínate una carretera de 2 carriles y tú estás manejando un auto y te sale de la ruta, es decir, estás en trocha. Sigues avanzando, pero estás en trocha. Entonces, hay gente que está avanzando en trocha. Dice, no, yo estoy con la iglesia, yo estoy con Cristo, pero está en la trocha y se está dañando. Entonces, ¿qué es redarguir? Vuelve a la pista. Alíñate, vuelve a la pista. Eso es redarguir. Redarguir tiene que ver con regresar del error. Y déjenme decirles algo. No porque tú eres un cristiano siempre estarás en lo correcto. Les puedo asegurar que aún nosotros los pastores podríamos equivocarnos cuando predicamos algo que la Biblia no enseña. Por esa razón es muy importante que seamos profundamente bíblicos. Porque la Biblia habla de redarguir para los cristianos, porque los cristianos muchas veces han desarrollado filosofías que son como caminos de trocha. Y lo que Dios está diciendo es: vuelve a la pista. No arruines tu vida. No arruines tu vida. Vuelve a la pista. Y la palabra entonces nos regresa. La palabra nos regresa. ¿Te has encontrado con jóvenes fosforitos? Con jóvenes que se enojan, se pelean por cualquier cosa. Chicas que andan peleando, insultando, ofendiendo a otras. Que tienen celos porque de repente ella tiene una cintura más delgadita que la tuya. Ahí dice, esta seguro está enferma, ¿no? Y de pronto empezamos a decir algo, o al muchacho, ¿no? Que de pronto, trabajador, esforzado, de vez en cuando, falta algunas reuniones y dice, este está en el mundo, ¿no? Y andamos hablando mal porque algo en nosotros nos hace provocar este tipo de cosas. Y yo digo, estás andando en trocha. Tienes que volver a la pista. Cuando vuelves a la pista, entiendes que Dios no te ha llamado para pleitos, para celos, para disensiones, para contienda, sino que Dios te ha llamado para amar, para perdonar, para tener misericordia, para tener compasión, para ayudar al caído. Para eso Dios te ha llamado. Entonces no confundes. Entonces hay cristianos que andan en trocha y Dios dice, no, lean la palabra, porque la palabra, Timoteo le dice, la palabra te redarguye, la palabra te corrige, la palabra te saca del error. Te saca del error. Fíjense, yo cuando era muchacho, yo era vengativo. Y cuando leí en la Biblia, ya convertido, leí en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Yo dije, eso me gusta, eso aleluya. Dije, ojo por ojo, diente por diente.
Pero me olvidé de leer en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho así? Pero yo les digo que cualquiera que dice fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Cualquiera que desprecia, yo les digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan. Lo que yo encuentro no es una paz pasiva, una paz activa. En otras palabras, orar, interceder, tener compasión, misericordia. Y creo que la palabra está llena de esas verdades que no es otra cosa que ser redarguidos. Y yo fui redarguido. Ahora, tengo que confesarles que mi juventud la viví en la época del terrorismo de Abimael Guzmán, del terrorismo del MRTA, con Polay Campos. Vengo de San Marcos, de la época en donde, bueno, no voy a decir más cosas que vi en esa época dentro de la universidad, pero lo que quiero decirles es que vengo de un movimiento revolucionario, filosófico, que miraba enemigos en todos lados, y nunca voy a olvidar que en una de esas aulas de San Marcos, un maestro ateo nos envenenó tanto contra la Policía Nacional que yo tenía odio a la policía. Y aun cuando uno de mis hermanos era policía, yo empecé a sentir rechazo por él, porque nos contaban historias de las cosas malas que habían hecho los policías, como si toda la policía lo hubiese hecho. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo vengo al Evangelio, yo lo que encuentro es que Dios ordena mi pensamiento. Y si yo soy pacificador ahora, no es porque siempre lo fui. De hecho, mejor es que me hayas conocido en Cristo que fuera de Cristo. Porque creo que todos tenemos una historia de la cual nos avergonzamos. Pero déjame decirte algo. La palabra nos redarguye y me hizo sacar del error. Yo les he contado que antes de Cristo, yo creía que el sexo era una señal de amor. Entonces cuando a un hombre le decía a una chica, ¿tú me amas? Sí, acuéstate conmigo y sabré que tú me amas. Pero yo entendí a la luz de la palabra que la fornicación es pecado. Entonces el Señor me sacó de la trocha y me puso en la pista. Por eso le agradezco a Dios haberle conocido y que la palabra me haya redarguido. Escriba allí, por favor, la palabra redarguye. Ahora dice la Biblia que la palabra también corrige. Y la palabra griega para corregir es volver el hueso a su lugar. Es como un hueso que está fracturado o dislocado y de pronto vuelve a su lugar. Eso es corregir. Y yo creo que algo de nuestra vida está fuera de lugar y es como que Dios a través de su palabra nos vuelve a su lugar. Y por esa razón tenemos que usar la palabra para corregir también, para corregirnos. Y yo sé que los padres, le voy a decir uno de los defectos de los hijos, no se me moleste conmigo, ¿eh? Ya algunos seguro me están odiando después de todo lo que estoy diciendo. Pero déjeme decirle algo. Hay muchos jóvenes que se olvidan de saludar y de ser afectivos con sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces los padres tenemos que hacer recordar? Por si acaso existo, ¿eh? Hola. Hola. Y peor cuando el hijo o la hija dice, sí, no te vi. Tan grande soy y no me ves. Entonces, creo que los padres tenemos que seguir corrigiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Corrigen cuando los hijos no tienden la cama, ¿sí o no? Porque déjeme decirle algo. Hay estudios muy interesantes, me gustaría tener tiempo para hablar de esto, de que las personas que tienden su cama cuando se levantan tienen más expectativas de alcanzar metas en el día que aquel que no lo hace. Por esa razón los padres instintivamente estamos diciendo, tiende tu cama, limpia tu cuarto. Limpia, mira, parece que una granada explotó en tu cuarto. Y muchas veces estamos corrigiendo a los hijos y en muchos sentidos. Y aún en las relaciones interpersonales, en el amor, en el perdón, en el respeto, en el saludo, en el ministerio, en tantas otras cosas más.
Cuando alguien te corrige, escúchame, este es un consejo. Dale gracias. Porque ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Es que las personas que te rodean nunca te corrijan. Y eso no es evidencia de amor. La persona que te ama, te corrige. La persona que te ama te aplaude, te valora por las cosas buenas que haces, pero también te corrige por las cosas negativas que haces. Así que ten cuidado con los aduladores que solo te aplauden y nadie te corrige. ¿Por qué razón? Porque la evidencia del verdadero amor también está en la corrección. Y Dios que nos ama, nos corrige. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es más, dice la palabra que castiga al hijo a quien ama. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos corregidos. Y si tú eres humilde, si tú eres una persona honorable y sabia, si tú eres una persona inteligente, tú vas a decir, bienvenida a la corrección. Papá, mamá, gracias por no cansarte. Mi líder, mi pastor, gracias por no cansarte. Y creo que es importante que nosotros aprendamos esto. Quiero terminar. Cuarto, dice instruir en justicia. Instruir en justicia. ¿Qué nos instruye en justicia? La palabra de Dios. Nota, por favor. ¿Qué nos instruye en justicia? La palabra de Dios. ¿Por qué razón la Biblia instruye en justicia? Porque nuestra justicia no es correcta. Nosotros llamamos a la venganza, llamamos justicia. Confundimos. Le voy a poner un ejemplo. Piense por favor, conmigo, analícelo. Los fariseos le traen a una mujer adúltera a Jesús. Y miren lo que le dice. Le dicen, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice, aquí la Constitución de Israel dice, que a los tales hay que apedrearlos hasta la muerte. ¿Qué dices tú? Claro, frente a eso, Jesús guarda silencio, sigue escribiendo en la tierra, y mientras está escribiendo, Él dice algo que confronta esa sed de justicia de los fariseos. Le dice, cualquiera que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la historia que desde el más adulto hasta el más joven se fueron. Se fueron. Sin embargo, el que podía apedrear a esa mujer era Jesús, ¿sí o no? ¿Pero por qué no lo hizo Jesús? Porque la justicia que estaban exigiendo no era justicia. Escúcheme. Dijeron ellos, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Para que la hayan encontrado en el mismo acto del adulterio, tuvieron que haberlo encontrado con el hombre con quien tenía sexo. ¿Por qué trajeron solo a la mujer? ¿Por qué no trajeron a los dos? Porque no querían justicia, solo querían provocar a Jesús. Y Jesús, entendiendo esto, que habían revestido la venganza y aún la provocación de justicia, entonces Jesús los confronta. Y le dice a la mujer, escuche esto por favor, le dice a la mujer, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y aquí viene la verdadera justicia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, no le dice sigue adulterando, ¿no? Le dice cambia, empieza de nuevo. Pero la verdadera justicia, escúchame, es la que va acompañada de misericordia. La verdadera justicia es la que va acompañada de compasión. No de violencia, sino de compasión. Nota esto, por favor. Nota esto. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que Jesús nunca peleó contra los líderes romanos, contra los centuriones? Nunca los increpó, nunca los avergonzó, nunca. Había un grupo llamado los celotes que eran revolucionarios. Jesús nunca se unió a ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que la única manera de impactar en el mundo es con el evangelio de la paz.
Pero Jesús fue recio con los fariseos, porque los fariseos conocían la ley. Es como cuando una cosa es que yo vea a una persona inconversa bebiendo licor, y yo voy a entender que son personas que no conocen a Dios y tal vez encuentran esa manera de divertirse. Pero si yo encuentro, no sé, pues a ver, a los chicos que yo conozco acá, Josías, Gianmarco y Billy, bebiendo licor, ¿usted cree que yo voy a decir, no saben? ¿Usted cree que voy a decir, no entienden? Me vuelvo Jesús ahí, hermano. Y comienzo a botar las botellas y a romper todo porque ellos sí conocen la verdad. Ellos sí conocen la verdad. Esa es la razón por la cual Jesús rompió el negocio de la gente que estaba allí, porque esa gente había ido a una fiesta judía, conocían la verdad. Pero a pesar que conocían la verdad, estaban robando, estaban engañando, estaban aumentando el precio de las ovejas, de los palominos, de las palomas. Jesús sabía que esta gente que había venido a la fiesta judía conocían la Torá, conocían la ley. Por esa razón Jesús fue bravo con ellos. No podemos usar eso para hablar de cómo tratar al mundo, porque con el mundo tenemos que ser compasivos y tenemos que entender que necesitan ser iluminados con el Evangelio de Jesucristo. Y aquí entonces la justicia me dice, la verdadera justicia va acompañada de misericordia. Otra historia. Jesús y Judas. Judas lo va a traicionar. El plan era, al que yo besare, dijo, al que yo besare, él es. Y viene Judas y le dice, maestro, y le da un beso, ¿no? Ahora, déjeme abrir mi corazón. No me vaya a juzgar por eso, ¿eh? Tenga compasión de mí. Si yo hubiese sido Jesús y me hubiese querido dar un beso, y yo sé que me va a traicionar, porque Jesús sabía que lo iba a traicionar, oiga, yo lo empujo. No, yo lo empujo. Yo le digo, no, un momentito. Directo, por favor, nada que un beso. No, pero yo te quiero dar un abrazo del búfalo. No, nada que abrazo del búfalo, nada. Tú dime, de frente, di, él es. Ya, que me atrapen y que me lleve. Directo, a la cara, ¿para qué me vas a engañar? Así le diría, por esa razón tengo que ser instruido en justicia, ¿no? Porque ¿qué hace Jesús? Jesús mira a este Judas y le dice, amigo, con un beso me traicionas. ¿Por dónde es un amigo? Por favor, dime, Jesús. Lo que pasa es que la justicia tiene que ir acompañada de misericordia. Porque si no va acompañada de compasión y de misericordia, no es justicia, es venganza. Es venganza. Entonces Pedro, que no entendió la justicia, desenvainó su espada y ¡fua!, le voló la oreja a un tal Malco. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos, mi oveja, así es, vamos adelante, Pedro. ¿Le dijo eso Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús? Guarda tu espada. Guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que yo podría pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles? ¿Y qué hizo con el tal Malco? ¿Qué, lo dejó así, sin oreja? No, le hizo el milagro y lo sanó. Pacificador. Escúcheme, la última. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, ¿sí o no? Jesús le dijo, no, 7 no, 70 veces 7. En otra palabra, justicia tiene que estar acompañada de misericordia, porque solo así, hermanos, podemos iluminar en este mundo de oscuridad. Y esa es tu batalla. ¿Sabe por qué es una batalla? Porque los otros enemigos que se van a oponer son los deseos del mundo y nuestra propia carne. Porque a esta carne no le gusta la justicia de Dios. Le gusta su propia justicia. Le gusta, no. La justicia es dulce, dice. La justicia es dulce. Pero no está hablando de justicia. Puede que esté hablando de venganza. Pero la verdadera justicia va acompañada de misericordia. Pregunta. Y quiero que seas honesto, por favor, conmigo, querido joven. ¿Es justo
que a pesar de que hay muchas cosas que no has ordenado en tu vida, es justo que tus padres entreguen toda su vida, sus recursos, sus fuerzas para ti? ¿No has sentido en algún momento que tus padres hacen demasiado por ti? ¿Has sentido eso? Porque si tú lo has sentido, entonces tú entiendes lo que es la justicia acompañada de misericordia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no hemos recibido lo que merecemos. Y Malaquías dice eso. No hemos sido juzgados conforme a lo que merecemos, sino que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Porque la verdadera justicia va acompañada de misericordia. Escúcheme lo que le voy a decir. Si nosotros queremos ser verdaderos guerreros y pelear la batalla que nos corresponde, tenemos que dejar que la palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia. Entonces sabrás cómo tienes que pelear. Y aquí está la forma en que tienes que pelear. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado para toda buena obra. Dos cosas. Primero, que seas maduro, que seas madura, que puedas crecer, que puedas florecer. Ese es el deseo de Dios. Que tu vida pueda evidenciar el carácter de Cristo, que tu vida pueda evidenciar el amor de Cristo. Entonces, para que madures, para esa razón la palabra te la ha dado Dios, para que tú puedas madurar, para que tú puedas crecer. Ahora, si con el tiempo, en vez de crecer, te estás achicando, si con el tiempo, en vez de ser más fuerte, eres más débil, si con el tiempo, en vez de ser más maduro o más sabio, eres más inmaduro o más inmadura, si con el tiempo, en vez de ser más espiritual, eres carnal, carnalota, entonces no estás leyendo tu Biblia. Eso es lo que está pasando. No estás escudriñando las Escrituras, ni estás reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que Dios nos ha dado. Pero el deseo de Dios es que tú florezcas, que tú madures. Pero también para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Para que tú le sirvas al Señor. ¿No te parece fabuloso ver jóvenes ahora cantando? Jóvenes liderando estas reuniones. ¿No te parece maravilloso ver jóvenes liderando los grupos, las células? ¿No te parece maravilloso ver jóvenes haciendo esta transmisión? Y tienes que saber que hay varios jóvenes acá que están apoyando, colaborando para que estas transmisiones puedan llegar hasta tu casa, hasta tu pantalla, hasta tu celular. Para toda buena obra, para eso nos ha llamado el Señor. Y déjame decirte algo. Por favor, no te vayas a confundir, porque hay gente que ha interpretado que yo estoy en contra de la marcha, que estoy en contra de pedir lo justo y lo correcto. Pero tengo que hacerles recordar que hemos salido a hacer marchas contra el aborto, contra el matrimonio gay, promoviendo la armonía, el amor. Nunca hemos generado violencia. Y esas son las cosas que yo siempre le he dicho toda mi vida a la gente. No seamos violentos, no probamos la violencia, ni consintamos la violencia. Por esa razón, si nos vamos a unir, unámonos en marchas pacíficas, unámonos en proyectos que tienen trascendencia. Y el día que hay que luchar por la familia, que hay que luchar por la vida, créanme, yo también estaré afuera. Y no estaré con ollas o cucharones, estaré con mi Biblia, llevando el Evangelio, predicando la palabra, o con bombos, cantando y alabando al Señor. Esa es la forma en que tenemos que hacerlo. Y por supuesto, ojalá alguno de ustedes se lance al Congreso. Yo voto por ti, pero asegúrame que amas a Dios. Asegúrame que eres una mujer de Dios. Yo voto por ti.
¿Por qué razón? Porque necesitamos gente cristiana que ame a Dios verdaderamente, que se lance al Congreso, que se lance, que si tú tienes uno de esos puestos de trabajo en donde estás cerca a un alcalde, cerca a una autoridad, cerca a un presidente, tienes un deber. Como el deber que tuvo José, o Daniel, o Sadrach, Mesach y Abednego, o Nehemías, o Pablo cuando estaba frente al rey Agripa, de poder hablar de Jesucristo, de irradiar la luz de Cristo. De hecho, cuando me toca orar por mis hijos, esa es mi oración. Señor, que donde vayan sean luz. Que donde vayan sean luz, Señor. Que puedan irradiar el amor de Cristo. Y si en algún momento va a salir de su boca algo que no conviene, que se le trabe la lengua, Señor. Pero que solo hablen y reflejen tu amor, tu gracia. Porque para eso somos llamados. Mi hermano, mi hermana, tenemos una gran batalla. Y espero que la pelees en el nombre de Jesús. Espero que pelees en el nombre de Jesús. Y si no pudiste venir a la batalla que hicimos este fin de semana de donar sangre, sepan que todavía hay una hermana que necesita 10 donantes de sangre, está con cáncer y necesita ayuda. ¿Quieres pelear? Te reto a que pelees con nosotros. Avísanos si quieres donar sangre y salvemos una vida. Seamos parte de una revolución, de un cambio. Pero un cambio que solamente lo puede dar Jesucristo cuando la luz del Evangelio llega a sus vidas. Y creo que lo que he dicho es más que suficiente para que sepas cuál es tu batalla. Peléala, peléala. Estoy contigo. Te apoyo en tus revoluciones espirituales. Te respaldo en tus sueños de conquistar el mundo para Cristo. Hace poco estaba conversando con un joven, me dijo, pastor, yo quiero que cambie el mundo. Y quiero hacer algo al respecto. Pues solamente con el Evangelio de Jesucristo y con un testimonio. Por esa razón aspira a una carrera, a una profesión. Y lo que vas a hacer, hazlo con calidad, con excelencia. Entonces podremos llegar a esos niveles o estratos sociales o aún políticos que probablemente no todos puedan llegar. Espero que tú y yo, donde quiera que el Señor nos ponga, seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pelea tu batalla. Oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias en esta preciosa noche. Porque en tu misericordia, Señor, nos has sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Nos has sacado, Señor, de la violencia, del pecado, de la inmoralidad, de la venganza. Para caminar dentro de un reino que es completamente distinto. Señor, yo te ruego que despiertes en nosotros un anhelo, Señor, un celo que venga del cielo para poder impactar en nuestra nación. Que podamos ser luz, que podamos ser la sal. Y queremos empezar con nuestra propia casa, con nuestro barrio. Queremos empezar con nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Pero donde quiera que estemos, Señor, queremos ser luz y pelear esta batalla que nos toca. Porque el diablo se opone. Los placeres de este mundo también y mi propia carne también. Pero hoy someto mi voluntad a tu voluntad. Hoy doblego mi alma, Señor, a tu corazón. Porque no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya en mi vida, Señor. Perdóname por equivocarme de batalla. Perdóname por no usar la única arma ofensiva que has puesto en nuestras manos. Perdóname, Señor. Porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo cualquier otra cosa. Pero si algo deseo con todo mi corazón, es que tú me enseñes, me redarguyas, me corrijas y me instruyas en justicia.
Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Aquí estoy, Señor. Cuentas conmigo. Soy un guerrero tuyo, Señor. Soy un guerrero tuyo. Y gracias por el arma ofensiva que me has dado, la palabra de Dios, contra nuestros verdaderos enemigos, el diablo y sus demonios. Y vamos a pelear y vamos a vencer en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.